Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Hablemos de Migración. El día de hoy, bueno, pues tenemos este conversatorio en donde estaremos hablando de las muertes en cárceles y prisiones de Estados Unidos frente a las muertes bajo custodia de ICE. El día de ayer precisamente vimos un poquito de estas muertes, sobre todo en esta segunda administración de Donald Trump, en el cual, bueno, pues como vemos hay eh, un número importante de escalada en lo que ha sido el número de personas que han perdido la vida estando en detención en las administraciones de Donald Trump, en ambas. Los números han crecido. En esta se ve todavía un número todavía hay mucho más grande, pero igual ayer lo hablábamos de no es solamente la muerte de los migrantes, sino que y no solamente durante la administración de Donald Trump, sino que es una política migratoria que Estados Unidos tiene desde que empezó a criminalizar los flujos migratorios. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes precisamente otra parte de eh, eh, de la historia, que es las personas, las muertes en cárceles y prisiones en Estados Unidos. Eh, y esto lo vamos a hacer un comparativo al final con las muertes en custodia. Los alcances y las advertencias metodológicas que he utilizado para esta investigación es, bueno, pues aclarar que en Estados Unidos no existe una sola categoría denominada personas muertas en cárceles y prisiones. El sistema correccional está dividido principalmente en cárceles locales, lo que es local jails. Estas están administradas por el condado o municipios, alojan principalmente a personas en prisión preventiva, personas condenadas a cadenas cortas y detenidos en espera de traslado. Muchos de estos lo que es misdemeanor, hay penas que son menos de un año y que muy probablemente saldrán bajo fianza o en unos cuantos días, si no es que meses. Después están las prisiones estatales. En estas alojan a personas condenadas por delitos estatales. Generalmente son personas sentenciadas en lo que son sentencias felonías mayores a un año de prisión. Después están las prisiones federales. Estas están administradas por el Federal Bureau of Prison, el BOP. Y después están los centros privados contratados, que es donde normalmente entran más pues lo que son los detenidos, pero también llega a albergar a algunos otros. Estos pueden operar para gobiernos estatales, para gobiernos federales e incluso para ICE. En algunos lugares inclusive está combinado la mitad del centro de detenciones para una entidad de gobierno, y la otra es lo que es federal o estatal, y para la otra lo que tiene que ver con ICE. Esta distinción es importante porque las cárceles locales tienen una población de alta rotación. Hay millones de personas que ingresan y salen cada año, aunque la población presente en un día determinado sea mucho menor en las prisiones. En cambio, la población permanente durante periodos constantemente son más largos. La principal serie estadística nacional consolidada es la del Bureau of Justice Statistics, la cual concluyó en el 2019 esta investigación, pero habla de que a partir del año fiscal 2020 la recopilación pasa al programa de Death and Custody Reporting Act, pero el mismo propio Departamento de Justicia ha advertido que los datos del 2020 a 2024 tienen omisiones, diferencias entre estados y problemas que impiden realizar comparaciones anuales que sean confiables. No existe todavía unas cifras nacionales completas de lo que es la administración de Donald Trump, pero vemos aquí cómo este problema se repite precisamente con lo que estábamos hablando ayer de lo difícil que era el poder manifestar informar cuántas personas han muerto, porque no hay una base de datos realmente que cubra todas las modalidades, por así decirlo, de las cómo pierden la vida las personas. El panorama histórico nacional en cuestión de muertes en cárceles del 2000 al 2019 que se registraron 20.413 muertes en cárceles locales en Estados Unidos. Si se comienza a ver los números del 2020, desde el 2021, para poder hacer algo compatible con la serie de prisiones estatales y federales, el total fue de 19.519 entre el 2001 y el 2019. Van aumentando, por ejemplo, en el año 2000
hubieron solamente 903 muertes locales, para el 2021 942, y poco a poco van subiendo. De 2002 969, el 2003 1001, 2004 1024, y van subiendo así gradualmente. Hay un ligero descenso en el 2008, que donde vuelve a las cifras de los 900, y se mantiene así hasta el 2014, en donde vuelve a subir a los 1053 y se mantiene en esos 1100 hasta el 2019, donde se reportan 1200. Como vemos, pues la cifra anda rondando entre los 900, 1200 personas que han muerto en las prisiones estatales. En el 2019, como menciono, se alcanzan estos 1200 muertos, que es el número más alto que se ha tenido, y la tasa de muertes fue de 167 muertes por cada 100,000 personas detenidas, frente a los 151 por cada 100,000 en el 2000. O sea, hay un aumento ligero, pero que es significativo, y que esto tendremos que esperar hasta que salgan los informes de cómo está la situación ya en la administración de Donald Trump, puesto que todavía al día de hoy no existe estos datos. No hay un dato especialmente relevante, que es 908. De las 1,200 personas que murieron en cárceles locales, casi el 77% pero no habían sido condenadas por un delito, y cerca del 40% de quienes murieron llevaban una o menos semanas recluidos. Vemos aquí esta repetición en cómo no solamente los indocumentados, los migrantes, están siendo detenidos sin ningún tipo de cargo y están muriendo, sino que también la población en general. El total combinado disponible en este momento entre el 2001 y 2019, sumando lo que son las cárceles locales, las prisiones estatales y las prisiones federales, se documentan, por ejemplo, en las cárceles locales 19,510 muertos, en las estatales 65,027, en las federales 7,125, un total general de 91,625. Aquí, como podemos ver, las prisiones estatales pues es donde se concentra más personas que mueren, porque es donde hay más. Las prisiones federales son personas que van a condenar a pasar condenas mucho más largas, la población es ligeramente menor. Las locales son temporales, es muy difícil, aunque no imposible, que la gente muera, pero sí en las estatales, donde pueden estar purgando condenas un poco más amplias, es donde se va a ver más personas que mueren. Estos números excluyen las muertes ocurridas durante los arrestos, las personas que han muerto bajo custodia policial antes de ser ingresadas a una cárcel, algunos fallecimientos en centros federales privados, las ejecuciones judiciales, los centros de detención migratoria de ICE, los centros juveniles y las personas liberadas gravemente enfermas que murieron posteriormente. Vemos este patrón repetitivo de las personas que están muriendo una vez que están en custodia. Las principales causas de muerte en lo que son las prisiones estatales y federales, entre el 2001 y el 2019, aproximadamente el 87% de las muertes en prisiones estatales y el 89% en las prisiones federales fueron clasificadas como enfermedades. Que esto es importante. Aquí no aparece, como ven, en las principales cifras, el suicidio, pero sí lo que son las enfermedades. En las prisiones estatales, del 2001 al 2019, aquí podemos ver las causas, en cual pues las enfermedades fue la mayoría, 56,414, el cáncer fue 17,866 personas, podemos ver enfermedades cardíacas, otras enfermedades diversas, enfermedad hepática, enfermedades respiratorias. El suicidio aparece con un 6,4% solamente, dando un total de 4,183 personas, enfermedades relacionadas con SIDA, intoxicación por drogas o alcohol, homicidio, accidentes, otras o desconocidas. A diferencia de lo que vimos ayer con las causas de la muerte de los migrantes en detención, en custodia de ICE, aquí pues algo que sí podemos ver es el homicidio, que sí aparece en estos datos, y que no aparece en los datos
de las personas que están en custodia de ICE. En cuestión de las prisiones federales en el mismo periodo de tiempo, las enfermedades igual 6.353, suicidio 342, vemos cómo aquí aumenta igual por la misma estadía que es más prolongada en esos lugares. El homicidio vuelve a aparecer aquí con 193, accidentes o intoxicaciones 118, alguna desconocida no determinada 113. Esta información federal histórica no desglosa con la misma precisión todas las enfermedades y es una de los limitantes que vamos a estar viendo y presentando enfrentándonos con lo que es la administración también de Donald Trump, ¿no? En el aspecto de las cárceles locales hay un patrón distinto. En el 2019 fueron 553 personas las que murieron por enfermedades, 355 por suicidio, 184 por intoxicación con drogas o alcohol, 25 por homicidio y 24 por accidentes, así como 57 quedaron en categorías desconocidas, faltantes u otras. Las causas acumuladas del 2000 al 2019, la principal vuelve a ser las enfermedades, seguida por suicidio, intoxicación por alcohol o drogas, accidentes o homicidios. Aquí el suicidio representó aproximadamente una cuarta parte y una tercera parte de las muertes anuales en cárceles locales. En el 2019 fue la principal causa individual con una tasa de 49 por cada 100,000. Hay un aumento en este periodo de tiempo. Desde el 2001 al 2019 el suicidio ha aumentado 85% en prisiones estatales, 61% en prisiones federales y 13% en cárceles locales. La mayoría de los suicidios en cárceles se ha producido por ahorcamiento o estrangulación. Es importante ir viendo precisamente este aumento en el suicidio, que tiene que ver mucho con las condiciones de la salud mental que se dan a las personas que están ingresando a estos centros penitenciarios. El perfil demográfico de las personas que han muerto, las estadísticas nacionales no han clasificado a las personas por nacionalidad del mismo modo que ICE. En prisiones o cárceles se utilizan principalmente categorías de raza y origen étnico, la blanca no hispana, la negra y no hispana, hispana, indígena, estadounidense o nativa de Alaska, asiática y otras categorías. Por esto es imposible determinar cuántos fallecidos eran ciudadanos mexicanos, centroamericanos, caribeños o de otras nacionalidades, porque ese control no se lleva en estos lugares. En el 2019 alrededor del 95% de las personas muertas en prisiones estatales eran hombres y más de la mitad eran personas blancas no hispanas. Las personas de 55 años o más representaron el 63% de las muertes en prisiones estatales frente al 34% del 2001, lo que refleja el envejecimiento progresivo de la población penitenciaria. Aquí la tasa de mortalidad en prisiones federales durante el 2019 fue de 561 por cada 100,000 personas en personas blancas no hispanas, 161 en personas negras no hispanas, 91 entre personas hispanas. Estas diferencias están influidas por la edad, la duración de las condenas, la composición de las poblaciones encarceladas y las condiciones previas de salud. Permítanme un segundo. Ahora sí, durante la primera administración de Donald Trump, el periodo con cifras nacionales consolidadas nos informa que en esta primera administración, lo que fue del 20 de enero de 2017 al 20 de enero del 2021, los datos que se tienen pues son que en las cárceles locales en el 2017 murieron 1,103, vemos al 2018 un ligero aumento, 1,138, en el 2019 1,200, lo cual da un total de 3,441 personas. En las prisiones estatales también vemos que hay del 4,335 en el 2017, un aumento a 2018, una disminución en el 2019. Mucho de eso también es producto de la pandemia de COVID-19, dando un total de, pues están entre los 3,000, entre los 5,500 aproximadamente cada año de personas que están muriendo, y estos son los datos de los primeros 3 años completos del primer gobierno de Donald Trump. No se incluye todo el 2020 precisamente porque viene el impacto de la pandemia.
en el cual este 2020 no se puede añadir utilizando la misma serie estadística porque el sistema de recopilación nacional cambió. Además, la pandemia produjo una mortalidad extraordinaria. El Bureau of Justice Statistics encontró que entre finales de febrero del 2020 y finales de febrero de 2021, las prisiones estatales y federales tuvieron una tasa bruta de 1.5 muertes relacionadas con COVID por cada 1,000 personas encarceladas. En el ámbito federal general, las agencias reportaron 614 muertes bajo custodia durante el año fiscal de 2020 frente a 449 en el 2019. Sin embargo, esta cifra comprende distintas agencias federales y no es estrictamente equivalente a la serie exclusiva de prisiones estatales, federales o cárceles locales. Por ello, sería metodológicamente incorrecto afirmar que el total completo del primer gobierno de Trump fue solamente de 16.526 personas. La cifra real del 17 al 20 fue sustancialmente superior, pero no existe todavía un total nacional consolidado y homogéneo que permita sumarlos sin combinar sistemas estadísticos incompatibles. En cierta forma, esta pandemia del COVID-19 cambia situaciones que le favorecen en cierta medida al gobierno de Donald Trump para que no se pudiese salir diciendo que había sido mucho muerte por responsabilidad de él, aunque pues independientemente de la pandemia, el gobierno tendría o debió haber hecho algo para que este número se redujera y sigue siendo responsabilidad de él. En lo que va de esta segunda administración de Donald Trump, los datos que hay en esta administración que empieza el 20 de enero del 2025 y bueno, en datos hasta julio del 2026, el gobierno federal no ha publicado una estadística nacional completa sobre muertes en cárceles locales, en prisiones estatales, prisiones federales, centros privados bajo control. La base estatal más reciente del Bureau of Justice Assistance contiene reportes hasta el año fiscal 2024, recopilados hasta mayo del 2025. El propio organismo advierte que los estados utilizan procedimientos diferentes, existen muertes no reportadas, algunos registros no identifican si la muerte ocurrió en prisión, cárcel o durante un arresto. Los totales pueden modificarse y pues no deben utilizarse para comparaciones directas entre años o estados. Por lo tanto, al día de hoy, no es posible determinar todavía cuántas personas han muerto en cárceles y prisiones durante el segundo gobierno de Donald Trump. Evidentemente esto no significa que no existan muertes, sino que el retraso y la fragmentación estadística impiden establecer un total nacional verificable. Y esto es algo de lo que hemos visto en la rendición de cuentas del gobierno de Donald Trump, en el cual no hay una fluidez en la información, y esto es para tapar números que serían alarmantes. No tanto así como con los migrantes, porque con los migrantes se lanza un mensaje a la población diciendo este es el trabajo que estamos haciendo, y gente que apoya MAGA súper radical, a ellos no les importa si mueren los migrantes, ellos quieren que se lleve a cabo las deportaciones masivas que ha prometido Donald Trump, y entre más muertos ellos lo llegan a ver como una victoria. No así como lo vimos, siendo los blancos no hispanos el grupo más numeroso en cuestión de fatalidades en detención. Esto sería un mensaje contrario a lo que estaría buscando Donald Trump a su electorado. Hay un informe nacional un poco más reciente sobre muertes federales correspondientes al 2023. Esto lo tenemos que hablar el día de hoy, a pesar de que no tengamos los números todavía de Donald Trump, porque es algo que tendremos que estar revisando, y más adelante, una vez que termine este gobierno, podremos precisamente ver, o más avanzado al siguiente año, esperemos ya esté esta información. Bueno, en el 2023, en las prisiones federales, 400 personas, hubo 456 muertes bajo custodia federal, 104 muertes relacionadas con arrestos. De estas muertes bajo custodia, el 72% fueron clasificadas como enfermedades o causas naturales. Vemos una disminución en cuestión del porcentaje que había
en años anteriores, 12% como accidentes, 94% correspondieron a hombres, 50% tenían 55 años o más. Aquí vemos cómo ayer salía, estábamos también revisando esta parte de que no hay información de las muertes de mujeres en custodia de ICE, y vemos cómo también la mayoría de las muertes en custodia general de prisiones corresponde a los hombres. Existen deficiencias en el registro de muertes penitenciarias. Esto se debe, primero que nada, a un cambio institucional. Hasta el 2019, el Bureau of Justice Statistics recopilaba directamente información de casi 2.800 sistemas de cárceles locales y mantenían una tasa media de respuesta cercana al 98%. Después, esta responsabilidad pasó al Bureau of Justice Assistance, que depende de reportes enviados por autoridades estatales y locales. Esta nueva estructura ha producido diferencias metodológicas y problemas de integridad estadística. Está la otra, que es las categorías incompletas. Algunos fallecimientos quedan registrados como causa desconocida, investigación pendiente, ubicación desconocida, muerte en hospital sin indicar cárcel o prisión de origen, muerte atribuida a causas naturales sin desglosar la enfermedad, información, intoxicación accidental sin declarar cómo ingresaron las drogas, suicidio sin información suficiente sobre vigilancia o salud mental. Otra de las deficiencias es la liberación, las liberaciones médicas. Al igual que como vimos y ocurre con ICE, una persona puede ser liberada o colocada en libertad compasiva antes de morir. Cuando esta muerte sucede fuera de custodia, puede desaparecer de las estadísticas penitenciarias, aunque la enfermedad se haya desarrollado o agravado durante el encarcelamiento. No existe una base nacional que permita conocer sistemáticamente cuántas personas mueren durante los primeros días o semanas después de ser liberadas de cárceles o prisiones. Las comparaciones de muertes bajo ICE con la información que tenemos, por lo menos en el periodo 2004-2019, en las cárceles locales, las prisiones estatales y federales, hubo 78.812 personas, mientras que en custodia de ICE fueron 186, un total combinado de 78.998 personas. Estas, de las personas que murieron en cárceles, de estas 78.812 personas que murieron en el sistema penal, se obtienen sumando los 62.214 muertes en prisiones estatales y federales y las 16.598 muertes en cárceles locales. La cifra de ICE corresponde a una serie histórica utilizada en la investigación que presentamos el día de ayer. El que no lo haya visto, invitamos a que la vean en nuestro canal. En términos absolutos, las muertes en el sistema penitenciario fueron alrededor de 424 veces más numerosas que las muertes formalmente registradas por ICE durante ese periodo. Sin embargo, esta comparación numérica por sí sola podría ser engañosa, porque igual el universo de personas detenidas por ICE es sumamente inferior al que es en los centros penitenciarios, lo cual, a pesar de estas personas que han muerto en custodia de ICE, el número podría o se ve mucho menor, inferior a lo que pasa a nivel nacional en las prisiones. La realidad es que por la población que hay en las cárceles contra lo que hay en los centros de detención, pues es alarmante ver cómo está en peligro nuestra comunidad migrante. Las diferencias en el tamaño de población, por ejemplo, las cárceles y prisiones estadounidenses alojan conjuntamente a más de 1 millón de personas en un día determinado y procesan millones de ingresos anuales, mientras que ICE ha mantenido una población diaria mucho menor, generalmente decenas de miles. Recordemos que Joe Biden mantiene un promedio de 40,000, se registran 40,000 personas detenidas diario, entre los que entran y salen, y con algunos picos por ahí de 43,000, 44,000 personas al día. Vemos como esos 40 y tantos mil comparados con los con más del millón, pues representa prácticamente nada, y vemos la gravedad de las personas que han muerto antes de la administración de Donald Trump. Y bueno, y al día de hoy, con la administración de Donald Trump, en el que se elevan estas personas que son detenidas hasta el rango de los 70,000,
sigue siendo muy inferior, 70,000 contra el millón, pero vemos esta escalada en muertes, que sí lo pudimos ver allá, como hay más muertos en esta segunda administración de Donald Trump, y incluso en la primera administración de Donald Trump, con los números que se tienen, había mucho más. Esto pues nos muestra pues este tipo de gobierno que va, que no le importa la vida del migrante. La comparación más útil debería de estar considerando pues una tasa de mortalidad, edad, estado de salud, duración de la custodia, cárcel civil o penal, la detención, causas prevenibles, tiempo que transcurre antes de morir y transparencia en los registros. Esto pues tendríamos también, como digo, estarlo viendo. Aquí podemos ver en el sistema, y para que vean un poquito lo que es la tasa anual por cada 100,000. En cárceles locales son 167 por cada 100,000, en prisiones estatales 330, prisiones federales 259, en NICE 27.5 en el primer gobierno de Donald Trump, y en el segundo gobierno de Donald Trump entre 74 y 84 vemos vean como de los 20, casi 30 aproximados, sube hasta los 70, entre 70 y 84, una escalada muy seria, y que bueno, y esto nos sirve para ver que si se llegase a cumplir el deseo de Donald Trump de las deportaciones masivas, y que planea tener más de 100,000 espacios para personas detenidas, pues este número aumentaría aproximadamente a los 120, o sea, estaría con menos población recluida, alcanzando prácticamente a las cárceles locales. Esto pues a primera vista la tasa penitenciaria es mucho más alta, pero pues las diferencias son estructurales. Las personas en prisión suelen ser mayores, muchas cumplen condenas prolongadas y envejecen dentro del sistema. Esto no es para justificar, pero sí para entender las causas por las que mueren. Mientras que NICE detienen a una población generalmente más joven, por ello esa tasa incluso menor puede ser epidemiológicamente preocupante, debe de ser preocupante. La detención migratoria es civil. Las personas no están cumpliendo una condena penal por encontrarse en Estados Unidos en una condición migratoria reconocida, que igual, y esto es algo que tendremos que estar repitiendo, no son delincuentes, no pueden ser tratados como delincuentes. Sin embargo, no solo están siendo tratados como delincuentes, sino incluso de una manera todavía peor todavía. En NICE muchas muertes ocurren rápidamente. Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, una parte significativa ocurrió durante los primeros días o semanas en custodia. Esto es lo alarmante. El día de hoy, y esto lo traemos y queremos enfatizar en esto, porque en pocos días se están muriendo. ¿Qué va a pasar cuando se quiten las posibilidades de obtener una fianza para seguir el proceso afuera? Y cuando el migrante, que su proceso puede durar 1, 2, 3, 4 años, no pueda llevar su proceso en libertad y tenga que estar recluido. Evidentemente, las condiciones en las que están los centros de detención, esto implicaría que esta tasa de muertes aumentaría exageradamente. Y por último, pues los denominadores no siempre son equivalentes. Las tasas penitenciarias pueden calcularse en población diaria o población al cierre de año, mientras que los estudios de ICE pueden utilizar personas año, población media diaria o número acumulado de detenciones. Por estas razones, no debe afirmarse simplemente que un sistema es más mortal utilizando tasas que no han sido estandarizadas por edad, sexo, salud y tiempo de exposición. En cuestión de las causas por muerte, aquí tenemos un desglosado de lo que es las causas en las cárceles locales, las prisiones y en ICE, en el cual, bueno, pues la causa por enfermedades en las cárceles locales es muy frecuente, en las prisiones es la principal causa, y en ICE es la principal causa histórica. Y recordemos aquí, siempre seguir manteniendo cárceles locales y ICE debería de ser algo muy cercano, porque la estadía es muy corta. Las prisiones, se entiende, es la causa principal porque dura más la reclusión de la persona. Pero aquí vemos cómo la causa de muerte por enfermedad en ICE básicamente es lo mismo que en las prisiones de Estados Unidos, cuando no es que no debería de ser frecuente, pero no tan frecuente como ni siquiera ocurre en las cárceles. Las enfermedades cardíacas frecuentes en cárceles locales, una de las principales causas en prisiones, y en ICE es frecuente también.
Y aquí evidentemente esto es por el detener a una persona que ya tiene problemas cardíacos, pues es también algo de un tanto de suerte, ¿no? Y que en qué momento lo capturan con esta enfermedad. Cáncer, menor proporción, en prisión es muy frecuente, y en ICE menos frecuente por población evidentemente más joven. El suicidio en las cárceles locales es la principal causa individual en cárceles. En las prisiones entre el 5 y el 8% aproximadamente, y en cuestión de custodia de ICE un problema recurrente que igual aquí es para encender los focos rojos, porque no debería de darse, y esto evidencia una falta de atención de salud mental en estos centros de detención. Drogas o alcohol creciente tanto en locales como en prisiones, mientras que en ICE es menos documentado, aunque hay abstinencia, y esto igual por los periodos muy rápidos de que las personas están ahí. No es una de las principales causas. Homicidio, menor pero persistente en cárceles locales, superior a población general ajustada en las prisiones, y en ICE es poco común dentro de los centros. Básicamente no se da esta modalidad. Por uso de fuerza en las cárceles locales es incluido parcialmente, asimismo en las prisiones, y en el ICE aquí el problema es que puede quedar fuera del registro de custodia. Esa es una problemática. Y por causas desconocidas, pues se da en todos ámbitos, en todas las modalidades, mientras que en ICE es una porción importante, y pero que también hay informes pues pendientes, ¿no? La diferencia más marcada aparece entre cárceles y prisiones. En las prisiones predominan las enfermedades vinculadas con envejecimiento por las cadenas prolongadas, mientras que en las cárceles con mayor peso al suicidio, la intoxicación, la abstinencia y la crisis ocurridas durante los primeros días. Y en ICE aparecen enfermedades, suicidios y emergencias médicas, pero también hay problemas derivados de traslado, barreras lingüísticas, aislamiento, falta de historial médico y liberaciones previas a la muerte. El carácter prevenible de las muertes es un tema que sí debería de hablarse. La clasificación oficial como enfermedad o causa natural no determina que la muerte fuera inevitable, como a veces se quiere hacer creer. En los tres sistemas deben de investigarse tanto el tiempo de respuesta, los accesos médicos, la disponibilidad de medicamentos, derivación a hospitales, atención psiquiátrica, prevención del suicidio, desintoxicación, vigilancia durante el traslado, comunicación con familias, continuidad del tratamiento, condiciones sanitarias y suficiencia de personal. Una muerte causada biológicamente por sepsis, neumonía, cáncer, diabetes o enfermedad cardíaca puede estar asociada con omisiones institucionales si la persona no fue diagnosticada o tratada oportunamente. Aquí podemos ver cómo estas deficiencias que hemos ya hablado que existen en los centros de detención de ICE también ocurren en las cárceles en todos sus niveles. Podemos llegar a ciertas conclusiones comparativas, dejando abierta la puerta para una investigación más profunda en cuanto el gobierno de Donald Trump pueda sacar a la luz toda la información que al día de hoy todavía no lo hace. Y la primera es que pues las muertes penitenciarias tienen una dimensión masiva. Entre el 2001 y el 2019 se documentaron 91.662 muertes en cárceles y prisiones estadounidenses. Esto equivale a un promedio aproximado de 4.824 muertes por año. La segunda es que las prisiones concentran la mayoría de los fallecimientos. Más de 3/4 partes ocurrieron en prisiones estatales. Esto se explica porque su población, la duración del encarcelamiento y el envejecimiento de quienes cumplen condenas prolongadas. La tercera es que las cárceles presentan un problema agudo de muerte temprana. En el 2019, casi el 40% de las personas que fallecieron en cárceles locales llevaban una semana o menos detenida, y el 77% no había sido condenada todavía. El cuarto es el suicidio, es especialmente grave en cárceles. La tasa de suicidios en cárceles locales superan ampliamente la de la población general ajustada.
los primeros días de reclusión constituyen el periodo de mayor vulnerabilidad y es algo que vamos a estar viendo también y que ocurre al menos presuntos suicidios en la detención de los migrantes en custodia por ICE. La quinta es que ICE tiene menos muertes absolutas, pero no puede evaluarse únicamente por volumen. Aquí la población bajo custodia migratoria es mucho menor y generalmente es más joven. Además, la detención es administrativa y civil, no el cumplimiento de una sentencia penal. Esto es especialmente importante porque los números pueden verse muy numerosos, pero aunque sea como se dice aquí, ¿no?, muertes absolutas, sea muy inferior al del número de personas que mueren en prisiones en Estados Unidos, cuando vemos el número de población que hay en cada una de estas, tanto centros de detenciones como en las cárceles, vamos a ver cómo si se porcentualmente representa un número mucho mayor del que el valor absoluto nos está mostrando. Y algo alarmante es que esto es una política normal de Estados Unidos donde siempre ha habido muertes, pero que en las administraciones de Donald Trump han crecido. En la primera crece de la media normal de la historia de Estados Unidos, pero en esta segunda crece inclusive en comparación con la de la primera administración de Donald Trump. Otra de las conclusiones es que la segunda administración, como digo, no puede compararse todavía con precisión. Existen datos actualizados de ICE porque la agencia publica notificaciones individuales que igual no son tan rápidas, pero sí ya se han sacado, pero en cambio no existen cifras nacionales consolidadas sobre cárceles y prisiones para lo que lleva en el poder Donald Trump en esta segunda administración. Esto impide que podamos hacer una evaluación más a profundidad, y es otra de las características de Donald Trump que ha hecho retrasar este tipo de información que estaría mostrando realmente la verdadera cara de Donald Trump, que no está gobernando a favor de la población estadounidense, sino es en contra de ellos. Y bueno, saca lo de los migrantes, ya lo había mencionado, porque hay algo ahí trasfondo para justificar a los que lo han apoyado, estos extremistas y gentes de MAGA, que tienen que ver que se está haciendo algo en el aspecto de la migración. Otra de las conclusiones es que la crisis de transparencia afecta a ambos sistemas. Tanto el sistema penitenciario como ICE pueden excluir de sus estadísticas a personas que mueren después de ser liberadas en los hospitales una vez terminada formalmente la custodia, durante encuentros con agentes, tras traslados, después de deportaciones, en centros contratados cuya corresponsabilidad institucional es ambigua. Esto es importante mencionarlo porque mucha de la población que igual cuando hablan de migrantes viene la ideología MAGA de que eran indocumentados, eran criminales, ilegales, merecen lo que les pasó. Pero podemos ver cómo este es un sistema que así es como trata a todas las personas que están recluidas, sean o no sean indocumentados o migrantes. Es un sistema que pues mata gente estando una vez en prisión. La octava conclusión sería que el comparativo final debe centrarse en la responsabilidad institucional. No se trata solo de determinar en qué sistema mueren más personas, sino preguntarnos ¿cuántas muertes eran prevenibles? Que muchas veces no se revisa, no hay una investigación. El día de hoy México está pidiendo aclaraciones sobre la muerte de los mexicanos que fueron abatidos por ICE, pero no se hace una investigación para ver de los muertos que ha habido, de los migrantes que ha habido muertos, e incluso de los mexicanos que han muerto, que no hay esa estadística también en las prisiones de Estados Unidos, si era prevenible esa muerte o no. Eso no se, una vez que muere la persona, pum, hasta ahí llega la investigación. Otra de las cosas es cuántas muertes ocurrieron por retrasos médicos, que no he estado he estado en una prisión local y es casi la misma temática que pasa en los centros de detención de ICE. La asistencia médica la tienes que pedir en cierto horario y si no, te tienes que esperar al siguiente día. Esto hace que haya un retraso médico. El abastecimiento de medicinas no se da como debería de ser. Todo esto son cosas que suman para la muerte de las personas. ¿Cuántas de estas muertes sucedieron durante los primeros días? Esto es básico y sobre todo en el aspecto de los migrantes porque entran con ciertas condiciones, muchos sin hablar inglés,
y bueno, el que se atrase, el que se les den medicamentos, el que conozcan su situación de salud, esto pues evidentemente los pone en riesgo de perder su vida, pero más allá debería de investigarse por qué es que estas personas han muerto en los primeros días. Es porque vivían con una condición preexistente o algo que pasó una vez en su ingreso al centro de detención o a una cárcel. Otra de las preguntas es cuántas personas no habían recibido una sentencia. Esto es lo lento que hay de muchas personas, porque vendrán las personas que van a defender, es decir, las personas que fueron criminales están en la cárcel, etcétera, merecían lo que se recibieron, pero aquí el asunto es que muchas de estas personas que han muerto no se les había comprobado que fueran culpables de algo, no había una sentencia, y eso puede dar pie a que muchas de estas personas hubieran estado encerradas siendo inocentes. Y lo paradójico, ¿no? Una persona que ha sido encontrada culpable de 34 delitos, nunca pisó la cárcel para quedarse y está hoy de presidente en Estados Unidos, mientras que muchos otros, sin que se les haya puesto un cargo, han perdido la vida porque la justicia ha sido así de lenta. Otra de las preguntas que tenemos que hacer es cuántos expedientes permanecen incompletos, si se le está dando seguimiento o no, y cuántas empresas privadas operaban los centros. Se ha hablado que la mayoría, muchos de los centros de detención de ICE están manejados tanto por Core, Geo Group y Civic Core, algo así se llama esta otra empresa, pero también hay muchas cárceles y prisiones que están operadas por estas mismas corporaciones, y que bueno, que hemos visto, y hay muchas quejas de lo que están haciendo con los migrantes, pero que también está pasando con la población estadounidense. ¿Qué organismos tenían la obligación jurídica de proteger a la persona? Otra de las preguntas, aquí tendrá que ver México cuál es su responsabilidad para realmente poder dar seguimiento a si se están cubriendo estas obligaciones jurídicas del Estado, al menos con los mexicanos que están detenidos. Como vemos aquí, el llamado es para ver cómo este sistema penitenciario, así como el sistema de detención de Donald Trump, es un sistema que no favorece la libertad, la justicia, la vida de las personas, sino es la muerte. Con ello, bueno, pues es un llamado para aquellas personas, porque a Donald Trump no solamente lo apoyaron los radicales de derecha, ¿no? Los de MAGA, sino hubo mucho voto latino, mucho voto de la comunidad afrodescendiente, que creyeron precisamente en las mentiras que dijo Donald Trump, y todos estos se están viendo afectados por sus políticas. Y bueno, de lo que quise hablar yo con ustedes el día de hoy fue precisamente de poner un comparativo. Cuando hablamos de migración, nos fijamos en los muertos que hay en los centros de detención, algo bastante doloroso para los migrantes, saber que una vez que te detienen hay posibilidad de que pierdas la vida. Estos números siguen aumentando. Ayer vimos esto, hoy vemos cómo también no solamente es algo que le ocurra a los migrantes indocumentados o las personas que llegan a un centro de detención, sino que este es un patrón de una política recurrente en Estados Unidos que también afecta a la población en general. Y para que no vayan a decir las personas que están en las cárceles todas son delincuentes, la mayoría, un número muy importante de los que han perdido la vida, no tenían una sentencia, no se les había comprobado culpabilidad absolutamente de nada. Por ende, muchos de ellos es muy posible que sean inocentes y que murieron siendo inocentes en un sistema que pues no busca la reintegración o la de los criminales, la rehabilitación de estas personas para volverlos a la sociedad, sino simplemente el tenerlos guardados para que pues ahí pierdan muchos de ellos la vida. Pues esta es la presentación de este tema. El día de mañana espero me puedan acompañar. El día de mañana vamos a estar viendo leyes anti-inmigrantes. Ya tenemos varias presentaciones precisamente sobre este tema, pero el día de hoy pues mañana quiero abordar precisamente temas que están viendo afectados a muchos migrantes en este momento, y estaremos hablando de ellos. Pues hasta aquí dejaría esta transmisión. Les agradezco que me hayan acompañado. A todos los que me sigan en redes, pues pedirles que le den like al video, que se suscriban a mis canales y que me ayuden a compartir esta información con la mayor cantidad de personas. Hasta aquí dejaría esta transmisión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.